Está la burbuja de todo transformándose silenciosamente en la cobertura de todo. Y es este el momento en que el miedo de Wall Street finalmente se convierte en la realidad de Main Street. Porque ahora mismo, algo masivo está ocurriendo bajo la superficie del mercado. Y si parpadeas, te lo perderás. Hoy vamos a desentrañar por qué los ETFs de metales preciosos acaban de explotar, con ciertos fondos vinculados a la plata subiendo hasta un 17% en sesiones de negociación localizadas, mientras los ETFs de oro están rompiendo máximos históricos, como si la gravedad ya no aplicara. Y la verdadera pregunta no es qué se movió, sino por qué ahora. ¿Por qué febrero de 2026? ¿Por qué esta rotación violenta fuera del riesgo y hacia activos duros? ¿Y qué señala esto sobre el próximo capítulo de la economía global? Porque mientras el S&P 500 se mueve lateralmente y la tecnología de megacapitalización comienza a tambalearse, el dinero serio, está estampándose hacia ETFs respaldados físicamente en bóvedas como iShares Silver Trust y SPDR Gold Shares. Y cuando el capital se mueve así de rápido, no está persiguiendo entusiasmo, está buscando refugio. Esto no es una subida lenta y progresiva, es una revalorización vertical de la incertidumbre. Y si posees metales, mineras o incluso simplemente dólares en una cuenta de ahorro, este cambio te afecta. Desglosemos la tormenta perfecta que lo está impulsando. Tenemos caos arancelario en Washington. Una decisión de la Corte Suprema que desordenó la política comercial de la noche a la mañana. Portaaviones reposicionándose hacia Irán. Un déficit estadounidense en expansión que parece estructural en lugar de cíclico. Y bancos centrales colocando silenciosamente un piso bajo el oro, como si estuvieran preparándose para algo que el resto aún no ha procesado completamente. Y si eso suena dramático, bien, porque los mercados se mueven por percepción antes de moverse por titulares. Primero, los datos, porque los números no entran en pánico. Las personas sí. Los ETFs de plata han sido los líderes de alto octanaje, con el Global X Silver Miners, ETF, captando entradas agresivas mientras los operadores persiguen la narrativa, y los instrumentos apalancados de plata en entornos de liquidez más ajustados disparándose hasta un 17% en ráfagas individuales. El oro tampoco se queda atrás. Uno con iShares Gold Trust y GLD, viendo miles de millones rotar desde acciones. Y luego están las mineras. Durante años los inversores se quejaron de que las acciones mineras no reflejaban el repunte del metal subyacente. Pero esa desconexión se está reduciendo rápidamente a medida que Van Eck Gold Miners ETF y Van Eck Junior Gold Miners ETF comienzan a comportarse como opciones call sobre el lingote. Productores individuales están registrando ganancias semanales de 2 dígitos, y cuando las mineras comienzan a liderar, a menudo señala que la convicción institucional se está profundizando en lugar de desvanecerse. Ahora añadamos el contexto macro. La decisión de la Corte Suprema de bloquear la amplia autoridad arancelaria bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional no enfrió las tensiones comerciales, las redirigió. En cuestión de días, la administración pivotó hacia un nuevo recargo global a las importaciones bajo otro marco legal, reintroduciendo efectivamente el riesgo inflacionario bajo un paraguas diferente. Los mercados odian la imprevisibilidad más que las malas noticias. Cuando la política cambia de una palanca a otra, la planificación corporativa se congela, las cadenas de suministro se ajustan y las expectativas de inflación despiertan nuevamente. Si las importaciones cargan con un recargo del 15%, ese costo no desaparece, se traslada a través de las estructuras de precios.
En un entorno de consumo frágil, esa onda importa. Los inversores interpretan eso como inflación persistente combinada con presión fiscal, especialmente con el déficit ya inflándose temprano en el año fiscal. Y ese cóctel, incertidumbre más inflación más deuda, históricamente alimenta al oro. Pero la política comercial es solo la mitad de la historia. La geopolítica añade aceleración. Con activos navales estadounidenses reposicionados en Medio Oriente y plazos de negociación nuclear sobre Irán acercándose, el mercado está incorporando una prima de riesgo geopolítico antes de cualquier escalada oficial. El oro prospera en la ambigüedad porque no tiene exposición de contraparte. No es el pasivo de otra persona. No depende de previsiones de ganancias y no incumple. Cuando el capital percibe que los resultados diplomáticos son inciertos y que los corredores energéticos podrían enfrentar interrupciones, incluso la posibilidad impulsa flujos de cobertura. La volatilidad del petróleo refuerza esa dinámica. Cuando el petróleo se afirma, las expectativas de inflación lo siguen. Y cuando las expectativas de inflación aumentan, los rendimientos reales se convierten en el campo de batalla que determina el próximo tramo del oro. Aquí es donde se vuelve aún más interesante. La plata no es solo una cobertura monetaria, es un insumo industrial. El año 2026 está definido por cambios estructurales de demanda vinculados a la expansión de hardware de inteligencia artificial, la escalabilidad de vehículos eléctricos y el despliegue solar. La doble identidad de la plata, mitad refugio, mitad metal industrial, crea tensión durante olas de demanda sincronizadas. Analistas que siguen la relación oro-plata han notado su rápida compresión mientras los inversores recalibran supuestos de valor razonable. Cuando el oro establece una nueva base, muy históricamente, la plata sobrereacciona, y eso es precisamente lo que reflejan las sesiones de alto volumen. Pero debajo de la acción del precio hay una fuerza más silenciosa: los bancos centrales. En los últimos años, compradores soberanos acumularon tonelajes récord de oro y las proyecciones sugieren diversificación continua lejos de reservas concentradas en dólares. Esto no es ideológico, es estratégico. La gestión de reservas incorpora cada vez más planificación de contingencia geopolítica, y el oro ofrece neutralidad en un mundo fragmentado. Cuando los bancos centrales compran en caídas, crean soporte estructural y reducen la volatilidad bajista con el tiempo. Entonces, ¿es esto una burbuja o una revalorización del riesgo? La respuesta depende del horizonte temporal. A corto plazo, indicadores técnicos muestran condiciones de sobrecompra y retrocesos del 5% al 10%. Serían estadísticamente normales. La fortaleza del dólar, particularmente si la Reserva Federal mantiene política restrictiva para contrarrestar inflación impulsada por aranceles, podría presionar temporalmente a los metales. Pero estructuralmente, la convergencia de expansión fiscal, incertidumbre comercial, tensión geopolítica y diversificación de reservas forma una base macro que no existía a esta escala hace una década. La estrategia importa, porque perseguir velas verticales rara vez termina bien. Un enfoque núcleo-satélite, donde ETFs de lingotes de bajo costo forman el ancla de largo plazo, mientras mineras o plata añaden potencial táctico, puede aportar equilibrio. El promedio de costo en dólares ayuda a mitigar riesgo de entrada en entornos volátiles. La diversificación sigue siendo disciplina más que emoción. Más allá de asignaciones y gráficos, este movimiento envía un mensaje. Los mercados están señalando desconfianza en la estabilidad de políticas y escepticismo sobre trayectorias de deuda,
Señalan que la era de globalización sin fricciones puede estar dando paso a una era de bloques estratégicos y coberturas económicas. Señalan que los activos reales, tangibles, finitos y globalmente reconocidos están recuperando relevancia. Cada repunte histórico en metales coincidió con un giro narrativo. En los años 70 fue inflación y realineamiento monetario. A inicios de los 2000 fue debilidad del dólar y superciclos de materias primas. En los 2020 fue estímulo pandémico y disrupción de suministros. En 2026, la narrativa combina presión fiscal, volatilidad legal en políticas, desacoplamiento estratégico y demanda tecnológica de recursos. No es un solo catalizador, es convergencia. Y la convergencia crea movimientos no lineales. ¿Es el oro a $5.200 una nueva línea base o un pico intermedio? ¿Es la plata a $80 un exceso o un escalón? Los mercados rara vez responden con claridad inmediata, pero revelan sentimiento en los flujos antes de que el consenso se forme. Y ahora los flujos son claros. El capital se está cubriendo. Instituciones se reposicionan, la volatilidad se revaloriza y muchos inversores se preguntan si ya perdieron el movimiento. Si sientes ese impulso emocional de entrar por miedo a quedarte fuera, detente. Los mercados verticales también corrigen. Las entradas disciplinadas superan a las emocionales. Considera siempre tu tolerancia al riesgo, tus necesidades de liquidez y horizonte temporal. Los metales pueden estabilizar carteras, pero también pueden retroceder con fuerza en fases macro más tranquilas. El matiz supera al titular. Y más allá de todo esto, hay algo más profundo: confianza. Confianza en la gestión fiscal, en la continuidad comercial, en la moderación diplomática. Cuando la confianza vacila, las coberturas aumentan. El oro y la plata se convierten en anclas psicológicas, además de instrumentos financieros, o representan escepticismo incorporado en precios. Y el escepticismo no desaparece de la noche a la mañana. La pregunta final es esta: ¿estamos ante una tormenta temporal que se disipará con ajustes políticos? ¿O estamos entrando en una era prolongada donde los activos reales mantendrán una prima estructural permanente? Si quieres seguir analizando estos cambios históricos y comprender cómo los grandes ciclos financieros transforman economías y patrimonios, suscríbete ahora al canal Historia de las Finanzas. Dale like a este video y compártelo para que más personas puedan entender lo que realmente está ocurriendo en los mercados. Nos vemos en el próximo análisis.